Buen día, mi nombre es Oliver González, fisioterapeuta en formación de la Universidad de Santander Campus Cúcuta. El día de hoy vamos a hablar sobre el deporte Ultimate Frisbee. Vamos a abordar durante este video 4 componentes. 1. Vamos a hablar sobre la historia de este deporte. 2. Vamos a hablar sobre las características más básicas de este deporte. 3. Vamos a hablar sobre las dimensiones de este deporte. Y 4. Vamos a hacer un análisis biomecánico de los gestos que se realizan con mayor frecuencia en este deporte. Hablando de la historia de este deporte, se le atribuye su nacimiento en Estados Unidos en la década de los 60, en los años de los 60. Antes de considerarse como tal un deporte, las personas realizaban una actividad de ocio donde consistía en la mayoría de tiempo en lanzar un disco volador en un espacio abierto. Los trabajadores y consumidores de pasteles de una empresa Frisbee Pies utilizaban los moldes para hornear estos pasteles como disco para realizar esta actividad de ocio. En Nueva Jersey, en una escuela de secundaria, un grupo de muchachos entusiastas por el lanzamiento de este disco empiezan a atribuir varias características de deportes más populares a este deporte. Por ejemplo, del básquet toman su regla de pivote del fútbol americano, generan toda su forma, toda la reglamentaria, la estrategia, las dimensiones y el campo de juego de este deporte de fútbol americano. Del fútbol toman la capacidad o la velocidad de este deporte, la velocidad de juego y la capacidad de un deporte dinámico como tal que se denomina el fútbol. En el año de 1967, Hedrin le anexa unos anillos en la parte posterior a este platillo denominado frisbee para mejorar su capacidad de vuelo y su aerodinámica. En el año de 1969 se realiza el primer partido oficial de Ultimate Frisbee. En el año de 1976 se juega el primer torneo a nivel nacional en Estados Unidos de este deporte. Entonces, ya abordando como tal esta historia, vamos a pasar a hacer un análisis de las características más básicas de este deporte. Donde estamos ubicados, estamos en un terreno, en un campo deportivo de fútbol, un terreno que hace similitud al campo de juego de este terreno. También se puede realizar en un campo de fútbol americano. Como mínimo deben de haber 14 jugadores para formar 2 interescuadras o 2 equipos de 7 contra 7. Las medidas oficiales del campo de juego son de 100 metros de largo por 37 metros de ancho. Se van a denominar 2 zonas de anotación en cada extremo, que van a tener una medida de 18 metros de largo por 37 metros de ancho. El jugador debe tener una indumentaria acorde como tal al juego. Sus zapatos deben de estar relacionados con el campo de juego, con el terreno en que se va a jugar. También se juega con un disco, un frisbee de un peso de 175 gramos. El tiempo de duración de este deporte es de 90 minutos con un entretiempo de 45, aunque también se juega con un tiempo de puntuación. Acá hago similitud que el deporte como tal, cuando hablamos de puntuación, el primer equipo que logre los 15 puntos, ahí se finaliza como tal el juego. Aunque hacen un entretiempo, cuando el equipo logra los 8 puntos, se hace un primer tiempo de descanso como tal y después sí, cuando logre los 15 puntos, se finaliza el juego. Al ser un deporte de no contacto, permite una actividad mixta, un juego mixto, algo que caracteriza y es muy atractivo para las personas. Entonces, las dimensiones, hablando de las dimensiones, las características que se realizan en este juego son 3 características básicas. 1 va a ser el lanzamiento o el pase, 2 va a ser el agarre y 3 va a ser los desplazamientos para quitar o los desplazamientos para anotar. El día de hoy vamos a hacer un análisis de la biomecánica de estos lanzamientos o pases. ¿Listo? Entonces, en el Ultimate Frisbee se caracteriza por 3 lanzamientos denominados el forehand, 2 el backhand y 3 el hammer. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a hacer una descripción de estos 3 lanzamientos para pasar a hacer este análisis biomecánico. El forehand se caracteriza por tomar con el dedo, con el dedo medio y con el dedo índice la parte más anterior de la ala del frisbee, pues dominando una cara anterior y una cara posterior del frisbee. El dedo meñique y el dedo anular van a la ala posterior del frisbee y el dedo pulgar en la cara más posterior del frisbee. ¿Listo? Entonces, analizando ya la biomecánica de este lanzamiento, hace similitud a la volea en el tenis. Entonces, ya vamos a pasar a hacer este análisis biomecánico donde para lograr como tal realizar este lanzamiento
vamos a hacer una descripción biomecánico a nivel cefalocaudal. La cabeza siempre va a acompañar los movimientos del tronco. Haciendo una descripción del hombro, el hombro va a estar en una extensión, hablamos de una abducción horizontal, una rotación externa. El codo va a estar flexionado, el antebrazo va a estar en supinación, la muñeca va a estar ligeramente extendida con los dedos flexionados. Y al momento de lanzar ya cambia la biomecánica. Vamos a hacer un análisis biomecánico de antes como tal del lanzamiento. El tronco va a estar en una extensión con rotación hacia el lado del miembro que voy a lanzar. La cadera va a estar en ligera flexión, vamos a tener un miembro inferior del mismo lado que tenemos el frisbee, que va a estar en apoyo, en ligera flexión, rodillas flexionadas y cuello de pie en dorsiflexión. Al realizar el lanzamiento, el hombro hace una abducción horizontal, va a pasar a hacer una rotación interna, va a pasar el codo a hacer una extensión, la muñeca va a ir hacia flexión y los dedos se van a extender y abducir. Acá estamos hablando del forcan, se van a abducir. Las caderas, el tronco, hablando del tronco, el tronco vuelve otra vez a su posición o hace una rotación hacia el lado que no tenemos el disco, hace una rotación hacia el lado contrario. La cadera pasa, la cadera o el miembro inferior que está de apoyo, que está en flexión, pasa a extensión. Eso es un análisis biomecánico como tal de este lanzamiento forcan. Ahora describiendo el Batka, que se toma como tal el disco desde las falanges distales y se estabiliza con las metacarpofalángicas en la cara anterior o en el ala anterior como tal del frisbee. Y el pulgar se toma en la parte posterior. Este hace similitud al lanzamiento al revés en el juego de tenis. Acá, haciendo otra vez esa descripción biomecánico, igual la cabeza acompaña el movimiento del tronco. El miembro, a nivel del miembro superior, el hombro está en una abducción horizontal, una rotación interna. El codo está flexionado, el antebrazo está pronado, la muñeca está flexionada y los dedos están abducidos y flexionados. El tronco está haciendo una rotación hacia el lado contrario del miembro que tenemos como tal el frisbee. La cadera está flexionada en el miembro inferior que está de apoyo, es el lado contrario que tenemos el frisbee, estamos hablando del miembro inferior. Las rodillas están flexionadas y los tobillos de pie están en dorsiflexión. Al momento de realizar el lanzamiento, el hombro está haciendo una abducción horizontal, está haciendo una rotación externa, está haciendo una extensión, el codo se está extendiendo, el antebrazo está yendo hacia supinación, la muñeca se está extendiendo y los dedos se están extendiendo y abduciendo. El tronco está haciendo una rotación hacia el lado que tenemos el frisbee. La cadera que tenemos de apoyo se está extendiendo, la rodilla extendiendo también y el cuello de pie está yendo hacia plantiflexión. En hammer se caracteriza por tener los mismos agarres del forcan, igual con los mismos dedos, recordemos el dedo índice y el dedo medio en la cara anterior del ala y el dedo anular y el dedo meñique en la cara posterior, con el dedo pulgar también en la cara posterior. ¿Qué sucede acá o qué cambios va a suceder acá? Que el disco se va a lanzar por encima de la cabeza. El hombro está en flexión, está en rotación interna, el codo está flexionado, el antebrazo está en una posición intermedia, la muñeca está en extensión con desviación radial, los dedos están flexionados y abducidos. Al momento el tronco va a estar en una extensión con una rotación hacia el lado que tenemos el disco. La cadera está en una flexión, con una flexión de cadera, las rodillas están flexionadas y el cuello de pie está en una dorsiflexión. Al momento de lanzar, el hombro pasa a una extensión y a una rotación interna. El codo pasa a una extensión, el antebrazo continúa en esa posición intermedia, la muñeca pasa de extensión hacia flexión, los dedos se extienden y se abducen. El tronco que estaba en extensión pasa a una flexión con rotación hacia el lado contrario, la cadera se extiende, la rodilla se extiende y el cuello de pie pasa hacia una plantiflexión. Esos son los movimientos más comunes del lanzamiento de este disco. Muchas gracias.